Hola, bendiciones en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Que Él te bendiga y te guarde para honra y gloria de su precioso nombre. Vamos a continuar con la segunda parte de el tema que estábamos hablando anteriormente sobre la introducción al taller de predicando su nombre en relación a los parámetros que debemos observar en toda predicación. Ya está el video anterior en la red, ya puedes consultarlo y posteriormente te compartiré también este video, esperando que sea de mucha bendición la palabra de Dios, no el video, no lo que yo te comparto, simplemente es lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Estamos en la segunda parte de introducción al taller, predicando su nombre, y estamos viendo los parámetros que debemos observar, no porque sean los únicos, no porque sea una regla formal, pero es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de estos parámetros. En el video anterior te compartí 6 y el día de hoy estaríamos compartiendo los 6 restantes. Vamos a llevar la misma temática. Te comparto la versión Biblia textual en su versión 4. Te lo comparto en la herramienta que nos ha proporcionado nuestro Señor por gracia, que es Eastword. ¿Sí? Tú puedes consultarlo ahí en internet, y también, bueno, pues sabemos que son herramientas que nos da nuestro Dios, que pone a nuestro alcance. A lo mejor lo tienes tú en tu computadora instalado o cualquier otra versión de tu preferencia. Te doy la misma recomendación. Vamos a seguir precisamente las palabras en esta versión Biblia Textual 4, con el objetivo de que no nos distraigamos. Acuérdate que Dios es un Dios de orden y nos pide que entendamos la palabra. Si tienes alguna otra versión y empiezas a compararla en este momento, pues te vas a distraer probablemente, o te vas a perder, y no va a ser la atención para nuestro Dios, no para lo que yo diga, sino para la palabra de nuestro Dios. Ya posteriormente tú podrás repasar este video con toda confianza las veces que sea necesario, y podrás ver y comparar las diferentes versiones para que tú puedas ser enriquecido precisamente con la bendita palabra de nuestro Dios. De esos 6 parámetros o normativas que el Señor nos regaló por su bendita gracia la vez pasada, ahora tenemos estas otras 6 que voy a compartir contigo con mucho gozo. Su palabra, toda su palabra se interpreta a sí misma. La palabra de Dios no se interpreta de manera personal, es decir, no es para mí, no es que me dice a mí. Acuérdate de esa unidad de propósito de la que estábamos comentando en el primer video, y que posteriormente compartiré contigo con todo gusto en otro video, para que vayamos viendo esa unidad de propósito que tiene Dios en absolutamente todas y cada una de sus obras. Y te acuerdas también en la palabra, cada una de sus palabras, en un versículo, en un capítulo, en un libro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la suma de sus palabras. ¿Te acuerdas del Salmo 119, versículo 160? La suma de sus palabras es verdad, o sea, toda completa es verdad. Pero también un solo versículo es verdad. Y también 2 versículos, o un capítulo completo, o un libro completo, si lo sumas con un versículo, con un capítulo, etcétera, como tú quieras, todo te va a dar como único resultado, va a ser igual a verdad. Y te acuerdas que sumábamos, ¿no? 2 más 2 más 20 más 50 más 100 igual a verdad. Y si nada más tienes 1 más 1 igual a verdad. Y si nada más tienes 1, pues su palabra es verdad. Y el resultado siempre va a ser exactamente el mismo. Su palabra se interpreta a sí misma. Se interpreta a sí misma. No es de interpretación personal. Vamos a ver qué nos comparte nuestro Dios en esta cita. Es 2 de Pedro 1:20. Te comparto ahorita nuestra herramienta de Eastword. Acuérdate, 2 de Pedro 1:20. Aquí la tenemos, ¿sí? Y déjame compartirla para que me puedas ir siguiendo en esta traducción Biblia textual. Te vuelvo a repetir, ya después, por favor,
tú corrobóralo, óralo nuevamente con la palabra, escucha lo que nos dice Dios, acuérdate del Shema, escucha, y el Señor va a abrir tus oídos como si fueras su discípulo, ¿no? O como un discípulo nos instruye nuestro Dios en su bendita gracia y misericordia. Dice la palabra de Dios, sabiendo esto primero, o sea, lo primero es lo primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia, ¿sí? Si quieres te puedo compartir aquí alguna otra versión al azar. Mira, por ejemplo, una Reina Valera, ¿sí? Te voy a sombrear. Aquí esta herramienta, mira, es muy útil. Tú sombreas aquí el versículo o señalas el versículo, que es el que estamos viendo, ¿sí? Es el versículo 20 y ya se queda ahí, mira. Dice, estamos en la Reina Valera. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí tenemos la versión Peshita, por ejemplo. Sabiendo esto, antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto. Y así puedes ver múltiples versiones. Aquí está esta otra. Mira, dice, a este propósito es importante reconocer que ninguna profecía de las Escrituras debe interpretarse a capricho de nadie en particular. Si te vas dando cuenta, te presento esta herramienta. Mira, aquí le pones comparar y por ejemplo yo todas las versiones que tengo descargadas aquí, ¿sí? Biblia textual 2, la 4, códigos, la Biblia al día, la nueva versión internacional, Palabra de Dios para Todos, la Peshita, hay varias Reinas Valeras, la 15, 60, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes ver, mira ahí las versiones y puedes comparar el texto. Es muy útil esta herramienta, búscala ahí en internet y puedes descargarla en tu dispositivo, en tu computadora. Si quieres, y así pone Dios en tu corazón, puedes hacer un donativo, es gratuita, pero bueno, hay esa oportunidad de que tú también puedas bendecir a los hermanos que nos bendicen con esta bendita herramienta, ¿sale? Porque es para la honra y gloria de nuestro Dios. Toda la escritura, ninguna, acuérdate que toda, es la suma de ella, acuérdate, ¿sí? Ninguna profecía, o sea, en su totalidad, produce una explicación propia. ¡Wow! Qué hermoso es esto. Voy a regresar a la postal, te la comparto nuevamente aquí y pasamos a la segunda parte para que vayamos observando esta situación. Mira, listo, ya está ahí. Su palabra se interpreta a sí misma, recuerda. Entonces, no hay una interpretación personal, individualizada, a capricho propio, decía otra de las versiones que estábamos viendo. Y entonces, ¿cómo se interpreta la palabra? Bueno, acuérdate que se interpreta a sí misma, o sea, completa, toda. No podemos deducir, aquí dice una cosa, aquí otra, y entonces no. Acuérdate de ese método deductivo que te explicaba en la primera parte de introducción. Te iba a decir de este video, pero no, es el video anterior que forma parte de la introducción a predicando en el nombre de Jesús. ¿Sale? Entonces, bueno, recuerda ese método deductivo. Tenemos varios puntos que es de lo general, podemos sacar una conclusión y esa conclusión es infalible. Te pongo un ejemplo muy sencillo, a manera filosófica o lógica, y está permitido porque nos permite entender esta situación. Fíjate, en lógica se dice, en ese método deductivo, formando, bueno, filosóficamente son varias palabras, no me quiero meter en eso ahorita, formando varios paradigmas y varias situaciones específicas. Dice, por ejemplo, una premisa mayor se denomina. Todos los hombres son mortales. Tú lo habrás escuchado por ahí en la escuela. Luego, una premisa menor. La premisa mayor es todos los hombres son mortales. Nadie puede decir que no. Es una verdad. Luego, Sócrates es un hombre. Esa es una premisa menor. Y entonces tienes que encontrar un resultado. Entonces, tu resultado lógico y único, no puede haber otro, es, pues si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, pues entonces el único resultado es que Sócrates es mortal. Tú me podrás decir, por ejemplo, bueno, es que Sócrates era un filósofo, sí, y es verdad, Sócrates era un filósofo, nadie te puede decir que no, es verdad, pero a partir de la premisa mayor y la premisa menor,
No puedes decir Sócrates es filósofo, porque la premisa mayor es todos los hombres son mortales. Y si Sócrates es hombre, entonces el resultado lógico y único es que Sócrates es mortal. Bueno, pero es que Sócrates era griego también. Ah, claro, es verdad. Y era un filósofo muy generoso porque no lucraba con la filosofía. Todo eso es verdad, es cierto. Puedes decirme mil cosas acerca de quién era este filósofo. Sí, y es verdad, sí, pero la única verdad deducible de lo que se está diciendo, de esas partes que se están formando de ese método deductivo para llegar precisamente a un punto específico y que nadie puede refutar, es que Sócrates es mortal. Así es la palabra, mis hermanos. Se toman diversos textos, diversas porciones, diverso pan, acuérdate, o trozos de carne espiritual o lechita espiritual en un momento dado, si es para pequeños, por ejemplo. Bueno, pues se toma eso y en su conjunto te da un solo resultado. Acuérdate esa unicidad de su propósito, unicidad de su palabra, de su voluntad. ¿Sale? Entonces, se interpreta textualmente. ¿Qué dice la palabra? No le cambies, no le modifiques. Es que yo creo que no creas lo que puede decir. ¿Qué dice ahí la palabra textualmente? Con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de interactuar y me dicen, bueno, es que a lo mejor podemos, no, a lo mejor no. ¿Qué dice la palabra? Lo que diga ahí, eso es. Si lo dice la palabra, es verdad, porque acuérdate que vimos en la primera parte del taller de esta introducción, veíamos en el primer video que su palabra es verdad y sus palabras son vida, todas sus palabras son espíritu y ese espíritu de verdad, etcétera. Te remito a la primera parte del video para que podamos proseguir con lo que nos está ocupando en este momento. Se interpreta textualmente. Lo que el mismo espíritu dice, no te lo estoy diciendo yo, ¿te acuerdas? Dice, mi espíritu que es verdad, mi palabra es espíritu, y el espíritu de Dios habló por mí, el espíritu es el que inspiró a los profetas, etcétera, no por mí, sino el profeta que estaba hablando. ¿Se acuerdan? En esas citas que vimos en el primer video. Todo es para su gloria. Todo absolutamente es para su gloria. Vamos ahora a Segunda de Pedro 1, igual, pero ahora el versículo 21. Voy a regresar nuevamente a nuestra herramienta de Eastword, ¿sale? Te la comparto aquí para que me hagas favor de irme siguiendo, pero ahora vamos al versículo 21, ¿sale? Ya vimos, toda la profecía no es de explicación propia, ok. Entonces, ¿cómo se interpreta? A la luz del Espíritu. Fíjate lo que dice el versículo 21, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Otra vez la unicidad de la palabra. La palabra es única, la palabra es una. No hay dos palabras, no hay dos partes o 20 partes o 60 y tantos libros o en los otros cánones más largos, 70. No. La palabra es una. La palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es vida. Y ahorita vamos a ver quién es la palabra de Dios. Ya te lo sabes en el Evangelio de Juan. Vamos a ver todo esto y observen esta situación entonces. Se interpreta textualmente. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu es quien está hablando en todos y cada uno de los versículos, palabras, puntos o tildes. Acuérdate que el tilde es un acento, ¿sí? De la Biblia. Por eso dice, hay de aquel que le quite un tilde, o sea, un acento, una coma, un punto. ¿Por qué? Porque todo es palabra de Dios. No podemos quitar, no podemos añadir, menos añadirle a la palabra. Es que creemos que estos libros también, no. El canon está cerrado y creemos que los judíos tienen la autoridad en ese rubro y entonces son los libros que nos marcan los judíos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos recibieron la revelación de nuestro Dios y y no es el tema hablar de ello en este momento. Vamos a continuar con Pedro, pero ahora vamos a la primera carta, capítulo 1, versos 10 y 3. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 10 y 3. Perdón, 10 al 13. ¿Cuál 10 y 3? 10 al 13. ¿Sale? Fíjate lo que dice la palabra. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación. Está hablando de los profetas, observa. Pero acuérdate que en otras partes que ya habíamos visto en el primer video, dice el profeta, no estoy hablando yo, sino Dios está hablando por mí, y su palabra está en mi lengua. ¿Se acuerdan? Veíamos una de segunda de Samuel, si no mal recuerdo, y otras citas por ahí que veíamos de los Salmos, etcétera. ¿Sale? Entonces observa, los profetas que profetizaron, dice, acerca de la gracia para vosotros, inquirieron, o sea, inquirir, o sea, solicitaron, demandaron, pidieron, escudriñaron, o sea, escarbaron hasta lo más profundo, diligentemente, con toda diligencia, o sea, con presteza, con orden, con la intención de realmente buscar esa salvación o esa verdad. Verso 11, indagando a quién y qué tiempo indicaba, ve el versículo 11, el Espíritu de Cristo, está hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Y fíjate quién estaba hablando, el Espíritu o el Espíritu Santo de Cristo, o Él como Espíritu Santo, que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo, o sea, el mismo Cristo padecía o predecía sus padecimientos que iban a venir cuando se encarnara, y las glorias que vendrían tras ellos, porque no solamente iba a haber padecimientos, no, sino también las glorias. ¿Cuál es? Bueno, pues la resurrección, la exaltación, etcétera, ¿no? Que ya sabemos, y no es el tema hablar de ello ahorita. Verso 12. A ellos fue revelado que no para sí mismos, acuérdate que no se interpreta para nosotros la palabra, ¿sale? Sino se interpreta solita. Dice, no para sí mismos, sino para vosotros, comunidad, para todos. Ahí está la unidad de propósito. Servían a las cosas que ahora fueron proclamadas por medio de los que os anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo enviado del cielo. A lo mejor me dices, es que en el versículo 11 no decía que era el Espíritu Santo, decía el Espíritu de Cristo, verso 11, cierto, pero ve lo que dice aquí el versículo 12. No, la buena noticia por el Espíritu Santo, es el mismo, no hay otro, enviado del cielo, cosas a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Es el misterio, y acuérdate que el misterio es Jesús o es Cristo, nos enseña nuestro amado hermano y pastor Pablo, ahí en la palabra, ¿no? Por la revelación que recibió de nuestro Señor. Verso 13, fíjate, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, o sea, te fajas bien, te pones bien macizo, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Todo es por revelación, hermano. Tú te sientas, escuchas y el Señor revela. Si empezamos a hablar, ya nos perdimos en la plática. Si ahorita me empezaras a hablar y empezaras a ver, no sé, otra cosa, otro libro, y empiezas a platicar con alguien, te pierdes y no vas a entender lo que estamos diciendo, te vas a perder en la lectura. No porque no lo entiendas, sino simplemente pues te vas a perder y vas a decir, ¿pues ¿de qué están hablando? ¿O por qué están diciendo eso? ¿Por qué? Pues porque no estamos poniendo atención. Pero si estás escuchando, estás atento, ¿verdad? Dice, ceñidos, o sea, bien fajados los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, el Señor nos está instruyendo, su palabra nos está instruyendo. Y vas comprendiendo lo que yo humildemente te estoy compartiendo, te estoy diciendo, pero vea lo que diga la palabra textual, acuérdate, textual. ¿Qué es lo que dice la bendita palabra? Estas son las citas que complementan esto de que la palabra se interpreta a sí misma y debe interpretarse textualmente. Por lo tanto, entonces, ni podemos ni debemos compartir la palabra como nosotros pensamos o creemos o nos han dicho o nos instruyeron. No. ¿Qué es lo que dice la bendita palabra? Y eso es lo que nosotros aceptamos. Únicamente lo que nos dice la bendita palabra. Vamos a continuar con estos parámetros. Vamos al octavo. Aparte que dijimos que eran 12. Vamos al octavo. Su palabra
lleva cautivo todo pensamiento, observa, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de su propósito. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué hace la palabra? Nos cautiva nuestros pensamientos y entonces nos somete precisamente a la obediencia de su propósito. Vamos a ver cuál es este precioso propósito y cómo la palabra nos va diciendo lo que te estoy compartiendo de que lleva precisamente nuestros pensamientos, los cautiva, los somete precisamente a su voluntad, a su propósito, porque no es para nosotros, lo veíamos ahorita en el otro parámetro. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a proyectar la primera cita, vamos a 2 Corintios 10, 4 y 5. Si me acompañas, de favor, 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y observa, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que hace la palabra. A veces pensamos o sacamos de contexto la palabra y decimos, bueno, es que la palabra de Dios es el arma para andar guerreando espiritualmente. Sí, mi hermano, pero tenemos que entender el contexto. Observa, esto es para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esa es la finalidad. No saquemos el versículo 4 de su contexto. Observemos el versículo 5 y entonces, ¿a qué nos conduce la palabra? Esas armas poderosas, esa armadura, ¿se acuerdan? La armadura espiritual que nos da, nos dota, nos provee nuestro Dios, no la tomamos nosotros. Muchas veces las traducciones dicen que tomemos, no, es recibimos, no tomamos, no agarramos, recibimos de Dios, que es diferente, pero Él es quien nos dota, porque al fin y al cabo es un don, y un don es un regalo, no es algo que yo tengo, no es algo propio, no es inherente o mío, es algo que me es dado por un tercero, y en este caso ese tercero pues es nuestro Dios, no porque no sea importante el tercero de tercer lugar, sino que es una persona ajena, en este caso nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, quien nos está dando gratuitamente por obsequio ese don o ese regalo. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿a qué lleva la palabra? Bueno, pues todos mis pensamientos los lleva cautivos a una sola cosa, a la obediencia de Cristo. Todos mis pensamientos se someten y entonces ya no pienso yo. Ya no digo, es que yo creo. No, yo no creo. Créeme, mi hermano, yo no creo. Yo lo único que creo es que Jesús es mi Señor. Eso sí, no me lo puedes quitar y espero que el Señor me permita, aunque mi mente me falle, que nunca, nunca cese de decir que Él es mi Señor. Tan, tan, mi Rey, es el esposo, que es la última parte, ¿no? Donde nos lleva ese matrimonio espiritual. Pero Él es mi Dios, es mi Señor, es mi Rey, y por supuesto es el esposo de la iglesia amada, ¿no? De su iglesia amada, una sola iglesia. ¿Sale? Vamos a compartir otra cita más. Fíjate, vamos a Romanos 16, 25 y 27. Romanos 16, versos 25 al 27. Y vamos a observar qué nos dice nuestro Dios, fíjate. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. La finalidad de la palabra, mi hermano, es cierto, acuérdate, sí, penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros huesos, sí nos sana, sí nos da sanidad, pero el objetivo primordial no es ese. Es que también nos libera, sí, pero acuérdate de esa unidad de propósito de la que hablábamos. Todo está supeditado a algo, es para que obedezcas a la fe, obedezcas su propósito, obedezcas su voluntad. Vamos a ir viendo ahorita cuál es. Verso 27, ¿sí? Para que obedezcan a la fe, a Dios.
Obedecer a la fe es obedece a Dios. Entonces, mi obediencia no es a lo que dice un libro que le dicen o le denominan Biblia. Ya vemos que la Biblia no es un libro. Mi obediencia es a Dios, porque el que le está hablando, el que está hablando, el que está hablando, escúchame bien, es el mismísimo Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es Jesús, es Yahvé, es Dios, Jehová. Él es el que está hablando. El único sabio dice, ¿sí? A Dios, el único sabio, a Él solamente, sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, bueno, observemos cómo la palabra nos va llevando de la mano en este octavo parámetro. Te voy a compartir ahora, vamos a pasar al noveno, ¿sí? Dame un segundito. Listo. Pasamos al noveno parámetro. Fíjense, su palabra me engendra, me está procreando. Me engendra, pero ¿para qué? Para ser su primicia, para ser de Él. Le pertenezco. Ahora soy de Él. Entonces, su palabra me engendra para ser su primicia. Vamos a ver qué nos va diciendo la palabra. En primer lugar, Santiago 1:18. Vamos a Santiago 1:18. Déjame proyectarte nuevamente la palabra. Y vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra, según su voluntad nos engendró, observa, con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus escrituras. ¿Qué hace la palabra? Nos engendra. Es una concepción. Acuérdate que hablábamos hace ratito de un matrimonio, ya tocaremos en otra ocasión ese tema, ese matrimonio espiritual. Jesús es el esposo, su iglesia amada, esa iglesia celestial, esa nueva Jerusalén que baja del cielo, ataviada, dice en el Apocalipsis, con todas sus joyas, que es la gracia de nuestro Señor Jesús y todos sus atributos que rodean a su iglesia para bendecirla. ¿Te acuerdas de la bendición sacerdotal? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, cuando el Señor pone cada uno de los atributos, de sus diversos atributos, de su nombre, sobre su iglesia, es para bendecirla. ¿Pero para qué? Para que sea su esposa. ¿Pero para qué? Para que sea su primicia, para que sea para Él, su regalo de Él. O sea, Él se compró su regalo, déjame decírtelo así. ¿Cómo que Él se compró su regalo? Pues sí, Él vino y pagó un precio de sangre, por su amada, por su iglesia. ¿Sale? Pero bueno, ese es otro tema. Estamos viendo aquí cómo nos dice que esa palabra de verdad es para que seamos su primicia. Y nos dice que esa palabra nos engendra. Eso es lo que nos dice la palabra. La otra cita que te quiero compartir es Primera de Pedro 1:23. Vamos a Primera de Pedro 1. Perdón. Primera de Pedro 1 y versículo 23. Habiendo sido renacidos, o sea, naces otra vez porque eres engendrado en Cristo Jesús, naces otra vez, dice, no de una simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Cuál es esa simiente? Fíjate, por medio de la palabra de Dios que vive, está viva, ¿te acuerdas? Y permanece. O sea, es eterna, para siempre. Amén. Esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Esa es la palabra de Dios, eterna, permanente. Y esa palabra preciosa, bueno, pues es nuestro Señor Jesús. Vamos a compartir el siguiente, acuérdate, estábamos viendo su palabra me engendra, ¿sí? Para hacer su primicia. Vamos al parámetro número 10 que debemos tener presente cuando vayamos a compartir de la palabra a través de una predicación, un discipulado, un testimonio que vayamos a dar acerca de nuestro Dios. Toda su palabra, toda da vida.
Y da vida, ¿por qué? Pues porque está viva, ya lo hemos visto. ¿Te acuerdas? Ya hemos visto esta cita en Hebreos 4:12. Te la voy a compartir nuevamente y luego vamos al Evangelio de Juan, ¿sí? Regresamos a nuestra herramienta de Eastward para que vayamos proclamando la palabra. Vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12, ya lo habíamos visto, porque la palabra de Dios es viva o está viva, ¿te acuerdas? Y es eficaz. Eso es lo que nos interesa en este momento, no porque lo demás no sea interesante, vuelvo a repetirte, sino lo que estamos comentando, lo que nos va diciendo la palabra, lo que podemos deducir, acuérdate de ese método deductivo. Lo que deducimos es lo que aquí dice, textual, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y luego, ¿para qué nos sirve? Ya lo vimos anteriormente, ya no lo repito. Lo que nos interesa en este momento es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La otra cita que tenemos ahí, y luego una tercera que vamos a comentar, es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe, existió. ¡Wow! Entonces, bueno, vemos aquí que la palabra da vida, nos creó. Jesús, el Logos, que es Dios y que estaba en el principio y que es Dios, ese Logos, no es simplemente una palabra hablada, no, es una persona, ve observando, es una persona. Y es el Logos que estaba en el principio y que era Dios. ¿Se acuerdan cuando le dicen los fariseos, estás loco y que no sé qué? Porque les dice Jesús, Abraham vio mi gloria, ¿no? Abraham vio mi gloria y se gozó en que había de ver mi día. Y le dicen, ay, tanto tiempo, eh, perdón, ¿a poco eres tan grande, no? No tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y le dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Pues desde el principio era el Logos, desde el principio. Y luego, si vemos el versículo 14, pues no nos queda ninguna duda, ¿verdad? Ese Logos, en el versículo 14, dice, y el Logos se hizo carne. O sea, Dios se encarnó y tabernaculizó. Tabernaculizar quiere decir poner su morada o vivir. O sea, construyó una casa y se vino a vivir ahí. Tabernaculizó entre nosotros, dentro de, no a un ladito, ¿sí? Y contemplamos su gloria, o sea, pudimos verlo. ¿Gloria como qué? ¿O como quién? Como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. No hay lugar a dudas aquí, mi hermano. Qué preciosa es su bendita palabra. Hasta el versículo 18 nos vamos a ir, fíjate, para que vayamos viendo. Verso 15. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ya te fijaste, era primero que yo. Y Juan no se está refiriendo solamente a un aspecto físico, ¿sale? No se está refiriendo a un aspecto físico. Dice, era primero que yo. Y a lo mejor dicen, es que Jesús era más grande que Juan. Revisa ahí tu evangelio y te vas a dar cuenta que Juan era más grande que Jesús. Entonces, ¿cómo era antes que yo? Pues por lo que te estaba comentando, ¿no? Desde el principio era el verbo. En el principio, antes de la fundación del mundo y de todo cuanto existe. Vamos al versículo 16. De su plenitud, o sea, su totalidad, su integridad, todos recibimos gracia tras gracia. Verso 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Ya habíamos proclamado este versículo. La gracia y la verdad, acuérdate, su palabra, se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Y verso 18, observa, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Algunas versiones dicen, Él lo manifestó, lo enseñó, lo mostró. Fíjate, lo que hace Jesús, lo explica. O sea, hace una explicación de quién es Dios. Lo que está explicando es el nombre de Dios.
¿quién es esa persona? ¿Quién es ese Dios? Ya lo iremos viendo poco a poco y en otros videos que podamos compartir posteriormente, iremos viendo lo que te estoy comentando. Ahorita no es el tema hablar de ello. Vamos a pasar al 11º o 11º parámetro. Vamos a ver qué nos va deparando aquí la preciosa palabra. Fíjense bien. 11º parámetro. La palabra, el logos, es una persona. Ya lo vimos ahorita. La palabra de Dios es una persona. No es un dicho nada más. No es algo hablado. No es algo. Es alguien. No es una cosa. Es una persona. Y es nuestro Señor Jesús. Estos versículos que acabábamos de proclamar, los proclamamos nuevamente. Juan 1, del 1 al 3 y luego del 14 al 18. Los voy a volver a proclamar porque son bien, bien importantes, mis hermanos, y no porque la demás palabra que hemos proclamado no sea importante. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en el principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. Clarísimo. Y luego los versos 14 al 18. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia. Y perdón, te ofrezco una disculpa, se me olvidó proyectarte aquí la, la versión, pero bueno, ya lo habíamos proclamado. Simplemente te lo comparto aquí para que me hagas favor de irme siguiendo. De todas maneras, ya lo habíamos proclamado. Aquí está. ¿Sí? Este Logos, dice, este Logos se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros, contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Juan testifica acerca de él y aclamado diciendo: este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos, gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, observa, que está en el seno del Padre. Él lo explicó. Y esta cita la proclamé ahorita velozmente, ya la habíamos contemplado, ya la habíamos proclamado anteriormente. Está ligada íntimamente con Primera de Juan 1, del 1 al 2. Vamos a verlo y tú vas a poder cotejar lo que te estoy comentando. Mira, Primera de Juan, el capítulo 1, esto ya tú lo sabes. Observa, lo que era desde un principio. Fíjate, o sea, ese verbo, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos acerca del verbo de la vida. O sea, esa palabra viva. ¿Sale? Verso 2 dice: porque la vida fue manifestada. ¿Te acuerdas del versículo 14 hasta el 18 de Juan, del capítulo 1 de Juan que estábamos viendo ahorita? La vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y as anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada, fue revelada. ¿Por quién? Pues obviamente por nuestro Señor Jesús. Ya después habla de, bueno, nuestro objetivo, que es también compartir, predicar, anunciar, etcétera. En este momento no es el tema y por eso, bueno, lo omitimos. ¿Sale? Otra cita, Apocalipsis 19, 13, en relación a lo que estamos viendo. Fíjate, el Apocalipsis, capítulo 19, y vamos al versículo 13, para que observes lo que estamos viendo. Fíjate, está vestido con una vestidura empapada en sangre, y su nombre es el Logos de Dios. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Es ese jinete. ¿Te acuerdas que viene en el caballo blanco? Es el Logos de Dios. Y si tú ves, por ejemplo, el versículo 16, que bueno, no es el tema ahorita, dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Ese es su nombre. ¡Wow! Entonces tiene por nombre el Logos de Dios, tiene por nombre también el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es?
No es el caballo, obviamente, es el jinete. Y entonces, ¿de quién está hablando? Pues de una persona. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces, observemos, te voy a presentar aquí la postal para que la observes. El parámetro número 11 debes de tomar en consideración que la palabra de Dios, la Biblia, mi hermano, no es un libro, no es un libro, es una persona. Estás intimando con Él a través de esa palabra, no la letra, esa palabra escrita, porque dice las escrituras, ¿te acuerdas? Ahí te remito al primer video y a los primeros parámetros que estuvimos mencionando, ¿sí? Las escrituras, o sea, lo que estaba escrito, esos agiógrafos que escribían por inspiración, lo que decía, ¿no? La palabra de mi Dios está en mi lengua, o sea, ahí lo plasmaron, ellos lo dijeron, lo transmitieron, esa transmisión oral o tradición oral donde se repetía la palabra exactamente tal cual, para que no se perdiera precisamente la revelación de nuestro Dios. No es el tema, pero bueno, brevemente lo tocamos. Y te quiero compartir el último parámetro. No porque sea el último, ni porque sea ya no haya más, te vuelvo a repetir, tú podrás encontrar más ahí cuando vayas a la presencia de nuestro Dios. Él es muy, muy generoso. Ahorita vamos a ir viendo estas citas. Hay una cuestión importante, fíjate, el último parámetro. Solamente la palabra logos, acuérdate que logos, la palabra, o sea, Jesús, la persona, no la letra, no el libro, la persona Jesús, Cristo, el Espíritu Santo. Acuérdate, hemos visto ahí diversas formas que nos revela la Escritura quién es Él. Me enseña la unidad de su propósito. Te he estado repitiendo esa unidad de propósito y ya lo trataremos específicamente en otro video. Ahorita nada más hablamos que solamente Él, solamente su palabra, la persona, no la letra, sus palabras que son espíritu y son vida, el Espíritu Santo, solamente Él como vida, Cristo viviendo en nosotros, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, acuérdate de Galatas 2:20, me enseña la unidad de su propósito es uno, pueden ser múltiples, a lo mejor decimos planes, pactos, cosas, obras, lo que tú me quieras decir, pero hay unidad, uno solo. ¿Cuál es? Conocer su nombre para glorificarlo a una sola voz. A lo mejor me vas a decir, ¿de dónde estoy sacando eso? Ahorita lo vamos a ir viendo en estas citas, aquí te las pongo. ¿Sí? Vamos a ver esa unidad de propósito, sobre todo aquí en el capítulo 9 de Juan, en el versículo 3. Vamos a ir viendo esa unidad de propósito, no solamente en este. Aquí están todas estas citas, ¿sí? De Juan, capítulo 17, versos 4, 6, el capítulo 4, versículos 32 y 34, y el capítulo 9, versículo 3. Nos hablan de la unidad de propósito en su obra. Luego, otra cita más, en 1 Juan 3:23, ¿cuál es su mandamiento? Vamos a ver cuál es el mandamiento. ¿Qué ordena? Es un mandamiento, acuérdate, es un precepto. Aquí ya no es un parámetro simplemente como el que te estoy presentando yo, es mandamiento de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que quiere? Romanos 15, Isaías 61, ¿cuál es el propósito? Otra vez, unidad de propósito, sobre todo en el versículo 3, ahí lo vas a ver, ¿sí? Aquí te dejo la postal, tú le puedes tomar captura de pantalla o como tú gustes, o tomar las citas aparte. Y todas estas otras citas, y te comento algo, yo le decía al Señor, ay Señor, como que nada más hay una sola cita. Juan 17:4, por ejemplo, sobre la unidad de tu propósito. Bolas, mi hermano, el Señor me dijo, ignorante. Te voy a dar unas citas más, y son, no me acuerdo cuánto, yo pensé que eran como 12, y si te fijas, pues creo que pasan de 15, 18, no sé cuántas citas sean. Tú ahí las cuentas, y observa cómo el Señor me dice, no seas ignorante, no es nada más una sola cita. Ese método deductivo, ¿te acuerdas? Esa deducción de Dios es la totalidad de su palabra, mi hermano. Toda la palabra nos da esa unidad de su propósito y para muestra pues basta un botón. Aquí están todas estas citas que te dejo y que te quiero compartir. Vamos ahora inmediatamente a nuestra herramienta de Eastword y vamos a pasar a la primera cita. ¿Sale? Decíamos que es Juan 17, versos 4 y 6.
Evangelio de Juan, capítulos 17, y vamos a los versículos 4 y 6. Fíjense, dice nuestro Señor Jesús, es la oración más larga registrada de Jesús en una sola exhibición, decimos, o en una sola tanda, ¿sí? Pésimo mi ejemplo, pero bueno, en un solo momento. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. ¿Cómo glorifica Jesús al Padre? Fíjense, acabando la obra que me encomendaste. No dice las obras, una sola, unidad de propósito. ¿Cuál es? Vamos al versículo 6. Acuérdate que dijimos que era versículos 4 y versículo 6. Verso 6. Manifesté tu nombre. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Pues vino para salvarnos. Sí, pero unidad de propósito. La salvación tiene un propósito. Ah, bueno, la redención. Sí, vino a redimirnos. Bueno, la remisión. Redención, acuérdate, es sustituir. Remisión, con M, es perdonar. Sí. Y la expiación, sí. Todo eso, sí. Pero todo tiene una unidad de propósito. Y vino porque nos amó y a mostrarnos su amor, sí, pero tiene unidad de propósito. ¿Cuál es, mi hermano? O mis hermanos o mis hermanas. Fíjense bien, verso 6. Manifesté tu nombre. Uno solo, un solo nombre. ¿Te acuerdas de la bendición sacerdotal? Pondrán mi nombre para que yo los bendiga. ¿Sale? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los voy a bendecir. Entonces, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Otra vez la palabra. Qué importante. Ahí aparece otra vez la palabra, pero ahora junto con el propósito de Dios, el único propósito, la unicidad en su propósito. El propósito es uno. ¿Cuál es? Dar a conocer su nombre. Vamos a ver otro versículo más acerca de esta unicidad o de esta unidad de su propósito en su obra. Vamos al capítulo 4, verso 32 de Juan. Fíjense, Juan 4, 32. Pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis. No dice, yo tengo aquí alimentos. Mi hermano, cuando tú comes, pues a lo mejor haces comida de 3 tiempos o 2 tiempos, donde te sirven tu sopa, ¿no? Luego te sirven tu guisado, te acompañan el agua, a lo mejor verduras, no sé, lo que sea, y luego tu postre, ¿no? Tal vez, no sé, ¿sí? Entonces, bueno, no dices, todos los alimentos, me estoy comiendo una papa, una zanahoria, una sopa, estoy comiendo. Estás hablando de la comida, unicidad. Todo lo que te sirvieron forma parte de esa comida. Cuando invitas a alguien y le dices, vamos a comer, no le dices, vamos a por una hamburguesa y una rebanada de jamón y una rebanada de queso y luego jitomate y cebolla y la lechuga y el picante y la mayonesa y la mostaza. ¿Sí me explico? Unidad, unidad, unidad de propósito. Te comes la hamburguesa completa. Es unidad, la comida. Observa, yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. Una comida que comer. Qué importante es esto, mis hermanos. Una comida que comer. Vamos ahora al siguiente, te había comentado, el capítulo 9, versículo 3. Fíjate también la unidad aquí en este supuesto es un ciego de nacimiento. Tú recordarás ya esta parábola, pero vamos a centrarnos en el versículo 3. Cuando le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Ok, fíjate lo que contesta Jesús. Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras, todas las obras de Dios, fueran manifestadas en él. ¿Se dan cuenta? Todas las obras, hay una sola manifestación, hay un propósito, que esta persona lo reconociera. Si tú vas siguiendo la parábola, primero no sabía quién era. Dijo, pues uno que llaman Jesús, luego, es el profeta, y luego ya Jesús lo busca y le dice, ¿sabes quién te curó? No, pues no, Señor, pues es Jesús. ¿Y quién es ese para que yo crea? Pues yo soy, pues creo, Señor. ¿Sí se fijaron? Vean ahí la parábola,
no es el tema ahorita que nos ocupa, pero bueno, unidad de propósito. Todas las obras de Dios, un solo propósito. La encarnación, la redención, la glorificación, la exaltación, o sea, remisión, todo unidad de propósito. Observemos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo podemos observarlo? Escúchalo, mi hermano, escucha. Para tu oído, para tu oreja, y vas a escuchar. Y entonces el Señor te va a permitir ver. Acuérdate, dichosos los que sin ver creyeron. Entonces es escucha y cree. Escucha y cree. Créele al Señor. Ya vimos que su palabra es infalible, mi hermano. Su palabra es verdad. Él no miente, Él no dice mentiras. Entonces créele. Acrisolada su palabra. ¿Te acuerdas lo que vimos en el primer video? Ok. Esa unidad de propósito está en esa unidad de toda su obra, todas sus obras. Ahora vamos a ver el mandamiento. ¿Te acuerdas que estamos viendo que nos deja un mandamiento? ¿Cuál es ese mandamiento? A lo mejor me vas a decir, pues amarás al Señor tu Dios. Ahí le preguntaron cuál es el primer y gran mandamiento. Pero observa el mandamiento que nos deja nuestro Señor Jesús. Vamos a primera de Juan. Mira, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 23, a ver qué nos dice la palabra. Observa. Y este es su mandamiento. Dos puntos y seguido. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, mis hermanos? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a creer en el nombre de Jesús si no se predica el nombre de Jesús? Acuérdate que esta es la introducción para ese taller de predicando el nombre de Jesús o predicando en el nombre de Jesús, porque me preguntan, bueno, sí, pero ¿y cómo predico siempre y lo mismo? Ve los otros videos en donde trato de explicarte esta situación, pero una vez que los veas, no me hagas caso. Vea la palabra, enciérrate ahí en tu tabernáculo, cierra tu puerta, ora al Padre que está en el cielo, dice nuestro Señor. ¿Cómo? Callándote, escuchando, prestando atención, para que escuches lo que Dios te dice. Presta oído y Él te disipula y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Hazlo, mi hermano, y te darás cuenta de esta situación. ¿Cuál es el mandamiento? Su nombre, que creemos en su nombre. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdate que hay unidad de propósito, un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios o el mandamiento de Dios o la voluntad de Dios? Que conozcamos su nombre. ¿Cómo dice van a creer si no hay quien predique? Pues sí, predicamos cosas, pero las predicamos por separado. Y acuérdate que tenemos que hacer esa unidad de propósito. Todas las cosas, todas las obras de Dios tienen un solo propósito, que su nombre sea conocido. Entonces, prediquemos el nombre. No me digas Jesús vino a salvarnos. Predica Jesús es la salvación. No me digas Jesús nos amó. Dime Jesús es el amor. No me digas Jesús nos redimió. O sea, nos sustituyó o tomó nuestro lugar en ese madero de tormento. Dime Jesús es la redención. No me digas Jesús remitió mis pecados, o sea, perdonó mis pecados. Y no porque no lo haya hecho. Dime, Jesús es el perdón. Predica eso, mi hermano. Eso es lo que tenemos que predicar y es lo que estaré compartiendo con todo gusto contigo, la manera en la que el Señor me ha mostrado que te pueda servir como un simple ejemplo, porque el Señor va a tratar directamente contigo. Créemelo, estuve con esa disposición y el Señor te va a discipular. No soy yo simplemente soy un instrumento bueno para nada y te comparto simplemente lo que el Señor nos ha compartido por su gracia, únicamente por su gracia. No es por ningún mérito ni por ninguna cosa, simplemente es por su gracia. Ya vimos su mandamiento. Pero acuérdate que decíamos, ese mandamiento tiene un propósito, ¿no? El nombre tiene un propósito,
que creamos en su nombre. Ok, sí, ahí está su propósito, pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con su nombre. Pues loarlo, exaltarlo, alabarlo, glorificarlo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 15, 4, 6, porque acuérdate que te dije que todos lo hagamos o prediquemos o compartamos su nombre a una sola voz. ¿Te acuerdas? Vamos a ver si la palabra lo dice. Claro que sí. Por supuesto, acuérdate, tú ya sabes esta cita, es Romanos 15, 4, 6. Perdón que se me patina luego aquí ahí está, Romanos 15. El mouse se me va, mis hermanos, perdón. Fíjense, Romanos, y ya me pasé otra vez. Deja limpiarme mi dedo. Ya, listo. Mejor así, más rápido creo. Con la flechita, listo. Perdón. Fíjense, Romanos 15, 4, 6. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito. Acuérdate, toda la escritura, ¿eh? Para que por la paciencia y la consolación de las escrituras, lo que está escrito otra vez, sostengamos la esperanza. Y fíjate, verso 15, ¿cuál es el propósito de toda la Biblia? Todo lo que está escrito, verso 4, ¿sí? Ahora verso 5, ¿cuál es el propósito? Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros, según Cristo Jesús. Todo esto según Jesús. Ahora, el por qué y el para qué. Verso 6. Para que unánimes, a una voz que dice, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificar su nombre, mi hermano. Ese es el propósito, pero a una sola voz. No cada quien por separado. No predicando cosas diferentes. Predica el nombre. Si tú predicas un atributo y yo predico otro, y otro pastor predica otro atributo, mi hermano, no estamos predicando cosas diferentes. Estamos predicando el mismo nombre, aunque son atributos diferentes. Pero si predicamos nada más cosas y cosas y cosas, entonces cada quien predica lo que quiere y mis hermanos, ya no es a una sola voz. Ya no es a una sola voz, como dice aquí, para que glorifiquemos a nuestro Dios. Pero si cada uno de nosotros predica un atributo, el que tú quieras, la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, o Jesús es la vida, o Jesús es la fe, o Jesús es la santidad, o Jesús es lo que tú quieras, mi hermano, el atributo que tú quieras. Lo nombre, el nombre de nuestro Señor, el nombre de Jesús. ¿Por qué soy tan insistente en esta situación? Bueno, es que no es que yo te insista, yo te dije que nada más tenía una cita para compartirte y el Señor me mostró mi gran ignorancia y fíjate todas las citas que me regaló ahí y por supuesto que hay más, ya es demasiado sí. Isaías 61, versículos del 1 al 3. Te iba a poner el 63, perdón. Es Isaías 61, ahí está. Observen esto, el año de la gracia del Señor. Esta ya te la sabes tú en el Evangelio, en los Evangelios cuando entra Jesús a la sinagoga. Pero bueno, está en el Antiguo Testamento y es lo mismo, fíjate. El Espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Voy a hacer una pausa. Fíjate cuántas obras. Primero dice, el Espíritu de Adonai está sobre mí. Tan, es el Espíritu Santo, ¿va? Luego dice, me ungió, una obra. Luego otra, para dar buenas noticias a los pobres. Luego, me envió. Y luego otra, para sanar a los quebrantados de corazón. Y luego otra, a proclamar. ¿Sí? Ya llevamos 5, ¿no? ¿Qué vas a proclamar? Libertad a los cautivos. ¿Y qué más? Recuperación de la vista a los ciegos. Ya llevamos varias obras ahí, mi hermano. Pero unidad de propósito.
Verso 2. A proclamar el año favorable de Adonai, otra obra. Y el día de la venganza de nuestro Elohim, otra obra. A consolar a todos los que lloran, otra obra. Verso 3. A comunicar la alegría a los que lloran en Sión, otra obra. Dándoles hermosura en lugar de ceniza, otra obra. ¿Sí te vas fijando? Y óleo de regocijo en lugar de lamentos, otra. Y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre. O sea, estás en la prueba, estás en la tribulación. Tú alaba, mi hermano. Hay varias alabanzas que nos narran esta situación, ¿no? Canta un aleluya, por ejemplo, de Jonathan y Sara Jerez, alaba, ay, se me fue ahorita y ya te la sabes tú, estás sufriendo, estás llorando, alaba, no me acuerdo de mi hermano que puso Dios en su corazón esta alabanza, pero bueno, ahí está, ¿sale? Hay muchas alabanzas que nos enseñan eso, mis hermanos. Estás en la prueba, alaba, alaba, alaba. Es el Salmo 37. Tú confía en Yahvé, confía en Jehová, confía en Jesús, y Él hará. Tú alaba, dice, tú alaba, tú confía en Él. Objetivo, fíjate, aquí ya nos empieza a hablar de la unidad de propósito. Estamos en el capítulo 61, verso 3. Para que sean llamados árboles de justicia. Todos vamos a ser llamados árboles de justicia, plantados por Yahvé mismo. Y observa el fin último. Hay una palabra que se llama teleológico, fin último o propósito final, o el porqué y el para qué de todo, la razón de ser de todo. Fíjate para qué. Dice, te lo sombreo ahí para que lo observes, por favor, para que Él sea glorificado. ¿Se están dando cuenta? Unidad de propósito, todo, absolutamente todo lo que se decía, todo lo que hace nuestro Dios, todo absolutamente tiene unidad de propósito. Ser llamados árboles de justicia plantados por Él mismo con un solo propósito. Hasta ser plantados tiene un propósito. ¿Cuál es? Que Él sea glorificado. ¡Wow! Entonces, todo tiene esa unicidad, tiene esa unidad precisamente de propósito, que Él sea glorificado. Por eso te decía, poner atención en ese versículo 3 del capítulo 61 de Isaías. Vamos a Isaías 55, 11. Fíjense, Isaías 55, 11. Y nos habla exactamente de lo mismo con otras palabras. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. No pierdas de vista Juan 17, ¿te acuerdas? Capítulo 17, versículos 4 y 6. Y les manifesté, les mostré, les enseñé, les di a conocer, como quieras decirlo, tu nombre, tu nombre. Ese es el propósito, unidad de propósito. No volverá la palabra vacía, pero no prediques cosas nada más aisladas. Predica atributos del nombre de Dios, porque todo tiene una unidad de propósito. Ahí lo estamos viendo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Vamos a otra cita más de Isaías 45, 23. Fíjense, 45, 23 y va a ser exactamente lo mismo. Fíjense, verso 23. Dice, por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia, otra vez su palabra, ¿se dan cuenta? Y no será revocada, o sea, acrisolada, no se mueve, está probada. Ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ese es el propósito, que Él sea glorificado, que su nombre sea reconocido para ser adorado y glorificado. No hay otro propósito. Vamos al capítulo 46, versículo 10. Fíjense, verso 10, que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas. ¿Qué digo? Mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Lo que Él quiere está cumplido porque su palabra no va a regresar vacía. Acuérdense, ya lo vimos ahí en otras citas. Entonces, bueno, ¿cuál es ese propósito? Bueno, pues, ¿cuál es el mandamiento? ¿Se acuerdan? Di a conocer tu nombre. ¿Y cuál es el mandamiento? Que conozcan tu nombre para que crean en Él.
creer en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Pues predicar el nombre, testificar el nombre, discipular el nombre. Así predicaba la iglesia primitiva, mis hermanos. Ya lo iremos viendo en el taller. Acuérdate que esta nada más es la introducción y los parámetros que debemos observar en un momento dado o que te aconsejo observar o tener presentes para elaborar tu predicación dominical o semanal o entre semana, como lo vayas viendo, ¿no? El sábado, el miércoles, el jueves, el día que te reúnas en la congregación con la iglesia de nuestro Señor. Otra cita más. Vamos a Mateo 5:16. Vamos a regresar al Nuevo Testamento indistintamente. Mateo 5:16. Y observen la preciosidad que nos encontramos aquí. Fíjense, así alumbre vuestra luz delante de los hombres de forma que vean en vuestras obras. ¿Ya se fijaron? ¿Qué es lo que van a ver? Todas nuestras buenas obras, o sea, todas las cosas que predicamos acerca de, pero no son cosas, atributos. ¿Cuál es el objetivo? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo de predicar a una sola voz, acuérdate de Romanos, a una sola voz, el nombre de Jesús, es que todos glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ese Padre que se encarnó, que puso su morada entre nosotros, ese Verbo, que murió y resucitó, que fue exaltado y que se sentó nuevamente en el trono de Dios. Ese es el propósito, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. Pero para ello tenemos que dar a conocer su nombre, porque es un mandamiento, que creamos en su nombre. Pero ¿cómo vamos a creer si no hay quien predique? Acuérdate de Romanos 10. ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Bueno, mi hermano ya nos envió. Ve el capítulo 17 de Juan y vas a ver cómo dice, no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino los que van a creer también por la palabra de ellos. Y luego al final, en los versículos 24 al 26, yo di a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer. ¿Cómo? Pues por medio de ellos, por la predicación de ellos. ¿Qué tenemos que predicar, mi hermano? No es qué, es a quién tenemos que predicar. Tenemos que predicar a Jesús. Tenemos que predicar el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar. Bueno, no eso. A Él es a quien tenemos que predicar, porque eso pues es una cosa. ¿Sale? Ok, ya vimos Mateo. Vamos a Juan 15:8. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué predicar el nombre de Dios? Bien sencillo. Fíjate lo que dice nuestro amado Señor Jesús. En esto es glorificado mi Padre, porque le damos gloria a Dios. ¿Cómo? Que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero, ¿cómo que llevemos mucho fruto? ¿A qué fruto se está refiriendo? Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo en la cita final, pero ahorita vamos a ver otra cita más todavía. Te adelanto esa cita que vamos a ver, Hebreos 13:15. Ahorita la vemos, pero vamos a una antes para que vayas viendo lo que nos marca la palabra. ¿Sale? Vamos a Primera de Corintios 6:20. Fíjate lo que nos dice Primera de Corintios 6:20. Porque fuisteis comprados por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Órale, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor? Ya nos compró, mi hermano. Acuérdate que somos primicias de Él. Fuimos hechos para Él. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Glorificarlo con nuestro cuerpo, porque ahora somos de Él y para Él. Vamos a Filipenses 1:11, que son otras de las citas que te había compartido hace ratito ahí en la postal. Filipenses 1:11. Y fíjate lo que dice la palabra. Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. ¿Para qué? O sea, acuérdate, unidad de propósito, son muchas obras. Aquí estamos llenos del fruto de justicia, sí, pero ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Todo tiene un propósito, la salvación, para gloria y alabanza de Dios. La salvación no es para que te vayas al cielo, ese es el regalo, mi hermano. Pero la salvación tiene un propósito, el mismo, que Dios sea glorificado.
Entonces predica que Jesús es la salvación, no simplemente que Jesús te salvó. Y no estoy diciendo que Jesús no nos salvó, por supuesto, pero el objetivo de Jesús no era salvarnos. El objetivo de Jesús, ¿cuál era? Dar a conocer el nombre. Yahvé o Jesús o Jehová es la salvación. Él es la salvación. Yeshua, de hecho, acuérdate, Jesús significa precisamente Jehová, Yahvé o Jesús. Es la salvación. Él es la salvación. Él es el Salvador. No simplemente vino a salvarnos, no demerito la obra de nuestro Señor. Al contrario, en esa unidad de propósito nos damos cuenta de lo que nuestro Dios nos está enseñando. Y esta cita que sigue, mi hermano, es súper, súper clara. Fíjate, segunda de Tesalonicenses 1:10 también. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Cuando venga para ser glorificado en sus santos, ¿cuál es el objetivo? Él va a venir, ¿no? La parucía de nuestro Señor, que no tiene nada que ver con segunda venida, es la parucía, venida definitiva de nuestro Señor, ¿sale? Entonces, cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído por vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar testimonio, no de qué, sino de quién. Somos testigos de una persona. Soy testigo de esa persona. ¿De quién es esa persona? De la conducta de esa persona. ¿Quién es él? Yo te voy a decir quién es. No se trata simplemente de decir lo que hizo. Ese no es el objetivo en una testimonial. Los que son abogados me van a comprender perfectamente. El objetivo en una testimonial no es contar lo que hizo una persona, sino demostrar quién es esa persona. Que esa persona, por ejemplo, no le pegó a alguien. Entonces es una persona íntegra, una persona no violenta, etcétera. No es el objetivo hablar de ello ahorita. Pero bueno, para que observemos, somos testigos. Testigos no de qué, sino de quién. De Jesús, de su nombre. Eso somos testigos. ¿Recuerdas en Isaías 43:7? Sed mis testigos de que yo soy Yahvé, yo soy Jehová, yo soy Jesús, dice el Señor. Vamos a primera de Pedro 2:9. Esta ya la habíamos proclamado. ¿Te acuerdas? Vamos a primera de Pedro 2:9. Fíjate, esta ya no la sabemos. Es un versículo precioso. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Todo esto tiene un propósito, fíjate. ¿Para qué? Para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas proezas, si tú ves otras versiones, son los atributos de su nombre. Por ejemplo, salvación, justificación, redención, santidad, amor, misericordia, fidelidad. Todos esos son atributos, proezas, virtudes. Otras traducciones dicen virtudes, excelencias, sus excelencias, o sea, lo que lo caracteriza a él. Está hablando de sus atributos, las características de su nombre, de su personalidad, de quién es él. Eso es lo que tenemos que compartir. Perdón, no eso, porque no son cosas. Es a él a quien tenemos que compartir. Vamos a otra cita más, igual en Primera de Pedro 4, del 9 al 11. Déjame ponerlo aquí, así más rápido, 4 del 9 al 11. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración, sirviendo entre vosotros, o sea, unos a otros, fíjense, según el don que cada uno recibió. Perdón, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, o sea, multiforme, un montón de formas, pero unidad de propósito, no pierdas de vista eso. Si alguno habla, hágalo conforme al oráculo de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo, o sea, no importa el don que tengas, mi hermano, todo es en servicio, pero objetivo, para que Dios, ¿sí?, sea glorificado por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque a Él le pertenecen la gloria y el poder, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo absolutamente tiene un solo propósito, la adoración de Dios. Para eso fuimos creados. Isaías 43:7 dice que fuimos creados para su gloria.
fuimos creados para Él, para ser sus primicias. Yo los he creado como mis primicias, para mi gloria. Otras traducciones dicen, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Qué precioso es cuando vas a la palabra de Dios y escuchas lo que Él nos está diciendo y cómo nos va enseñando todo lo que nos está comentando. Filipenses 2, 9, 11, no hay lugar a dudas. Acuérdate que estamos viendo que esa palabra es nuestro Señor Jesús. Vamos a Filipenses 2, y cuál es el objetivo, ¿no? De que el Señor nos dé su palabra, nos comparta sus obras y veamos esa plenitud de todas sus obras, pero acuérdate en esa unidad de propósito. ¿Sale? Ya lo habíamos visto en Isaías, pero ahora lo vamos a ver en Filipenses, que es lo mismo exactamente, de doblar las rodillas, ¿te acuerdas? Delante de Él. Fíjate lo que dice Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, otra vez, que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Verso 10. Para que en el nombre de Jesús, observa, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Por qué es introducción a el taller predicando el nombre de Jesús? Pues porque el nombre es Jesús, mi amado hermano y mi amada hermana. Unidad de propósito, recuerda, su propósito es uno, que su nombre sea conocido y glorificado. ¿Y te acuerdas que te había prometido, bueno, no te había prometido, ahí está en la palabra, el regalo de nuestro Dios, la cita de Hebreos 13, 15? Esta cita es preciosa, a mí en lo particular me fascina, me gusta mucho, me llena muchísimo. Hebreos 13, versículo 15. Ofrezcamos siempre por medio de Él, o sea, de Jesús, sacrificio de alabanza a Dios. Nuestra alabanza a Dios, ¿cuál es? Fíjate, es decir, ¿cuál es nuestra alabanza a Dios? Escúchalo bien, mi hermano. Hasta te lo voy a sombrear aquí, perdóname. Ofrezcamos siempre por medio de Él. ¿Qué vamos a ofrecer? Dice, sacrificio de alabanza a Dios. ¿En qué consiste ese sacrificio de alabanza? Dice, es decir, o sea, la misma palabra nos explica cuál es ese sacrificio de alabanza. ¿Sale, vale? ¿Cuál es ese sacrificio de alabanza? Observa. Déjame sombrarte nada más lo de abajo, no todo el versículo. Tenme tantita paciencia, aguanta. Fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la alabanza que le ofrecemos a Dios. A veces nos reunimos, gloria a Dios, porque cantamos alabanzas antes de la prédica. Gloria a Dios. Pero luego en la prédica ya nos desviamos porque empezamos a perdernos y empezamos a predicar cosas, perdiendo de vista que hay unicidad o unidad de propósito en todas esas cosas y esas obras que Dios hizo y que se refieren a los atributos de quién es Él. Y entonces perdemos de vista esos labios que confiesan su nombre. Por eso te invito en el amor de nuestro Señor Jesús a predicar su nombre, a compartir su nombre. No un mes, 2 meses, un año, toda tu vida, mi hermano, toda tu vida, desde antes de que fuéramos engendrados, estando en el seno de nuestra madre. Ese era el objetivo, que proclamáramos el nombre de nuestro Dios, porque ese, acuérdate, ese es su mandamiento. Y a eso fuimos llamados, predicar su precioso nombre. A eso fuimos llamados, a predicar el precioso nombre de nuestro Dios. No hay otro objetivo, mi amado hermano, mi amada hermana. El único objetivo es precisamente ese, predicar el precioso nombre de nuestro Dios. Y déjame compartirte aquí la última postal para que puedas ver nuevamente las citas, te las dejo ahí, ¿sale? ¿Sí? Solo la palabra, el logos que es Jesús,
me enseña esa unidad de propósito. ¿Cuál es esa unidad de propósito? Conocer su nombre para glorificarlo. No es conocer su nombre para que sepamos mucho, para que seamos inteligentes o sabios simplemente. Es con un solo propósito, glorificarlo a una sola voz. Una sola voz. No dice cada quien en su congregación como pueda. No, a una sola voz. Una sola voz. ¿Por qué? Bueno, acuérdate, ese es su mandamiento. Ya lo vimos ahí en las citas. Hay unidad de propósito y el objetivo es que nuestro Dios sea glorificado y exaltado. Bueno, pues muchísimas gracias y que mi Señor Jesús te bendiga y te guarde.